Dios te bendiga. Agradecemos en esta hora a cada persona que está diariamente viendo los videos y el contenido que estamos subiendo al canal, deseándole las más ricas bendiciones del cielo y que cada cosa que subamos acá no se quede con usted, sino que usted sirva como canal para que estas bendiciones lleguen también a otros que la necesitan. En esta ocasión vamos a continuar con nuestro estudio acerca de las fiestas del Señor. Ya vimos la fiesta de la Pascua, panes sin levadura y las primicias. A continuación vamos a ver la fiesta del Pentecostés, que es la cuarta fiesta establecida por el Señor. Vamos a ver bíblicamente cuál fue el mandato de Dios para la celebración de esta fiesta. Levítico 23, versículos 15 al 21. Allí dice el Señor: y contarás desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones tendréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Este es el mandato del Señor para el cumplimiento de estas fiestas. Vamos a verlo de forma resumida, lo más importante. Número uno, esta fiesta debía celebrarse 7 semanas después de la fiesta de las primicias. Debía también ofrecerse 2 panes de flor de harina con levadura como primicias a Jehová. Debían realizarse también sacrificios y no se realizaba en ese día ningún tipo de trabajo. Era día de reposo. Ya vemos que en la fiesta de las primicias se ofrecía al Señor la primera cosecha de la cebada como primicias a Jehová. En esta fiesta también se ofrece primicias, pero ya no de la cebada. 50 días después del ofrecimiento de la cebada, entonces se ofrecía al Señor la primicia del trigo. Y esto es lo que vamos a ver en esta ocasión, el ofrecimiento de la primicia del trigo que se hacía en el Pentecostés y todo el significado de esta fiesta. Vamos a orar para ver el origen de la fiesta del Pentecostés. Oramos. Eterno Dios y Padre, en esta hora hemos de continuar estudiando tu palabra, específicamente la fiesta del Pentecostés. Ilumínanos y guíanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el origen del Pentecostés no es con los apóstoles ni es en el Nuevo Testamento. Está en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento. Éxodo 19, versículos 1 al 6, dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel:
¿Por qué es importante esto? Si usted se fija, la fiesta del Pentecostés se celebraba 50 días después de las primicias. Estamos diciendo que la fiesta de las primicias es el 16 del mes de Nisan. ¿Recuerdan eso? El 14 de Nisan, que es el primer mes, es la Pascua. El 15 es la fiesta del pan sin levadura, que fue el día en el que Israel salió de Egipto. Y el 16 es la fiesta de las primicias. 50 días después del 16 era la fiesta del Pentecostés. Este texto de Éxodo 19 es importante porque cumple específicamente 50 días después que Israel celebró la fiesta de las primicias luego de salir de Egipto. Estamos diciendo que lo que ocurrió fue a los 50 días de Israel salir de Egipto, que Moisés sube al monte Sinaí, con el pueblo delante del monte para recibir la ley del Señor. En pocas palabras, el origen del Pentecostés está al pie del Sinaí, cuando Dios le entrega al pueblo sus leyes para convertirse él en su Dios y ellos en su pueblo, y así Dios cumple con su promesa de hacer de Israel una nación. Si vemos entonces lo que Dios comenzó en la Pascua, con la liberación de Israel de Egipto, termina en el Pentecostés estableciendo de su pueblo una gran nación. De manera que el Pentecostés, la primera vez que se celebró en el monte Sinaí, Dios dándole a su pueblo las leyes y convirtiéndolos en una gran nación. Vamos a ver ahora el cumplimiento profético de esta fiesta. Vamos a leer Hechos capítulo 1, versículos 1 al 5. Allí se encuentra una promesa de Cristo para los apóstoles que ya les había hecho anteriormente, pero se la refresca aquí en Hechos 1 antes de ascender al cielo. Dice Hechos 1, 1 al 5. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Note, el Pentecostés se celebraba 50 días después de las primicias. Cristo resucitó en la fiesta de la primicia el 16, y a partir de allí, dice Hechos 1, se le apareció a los apóstoles durante 40 días. Y al día 40, ¿qué hizo? Al día 41, porque se le apareció durante 40 días, ascendió al cielo. De manera que lo que estamos diciendo, que desde la ascensión de Cristo hasta el Pentecostés faltaban no más de 9 días. O sea, vemos los 50 días resumidos así: 40 días Cristo apareciéndose a los apóstoles, luego asciende al cielo y faltarían no más de 9 o 10 días para llegar al Pentecostés. ¿Qué pasó entonces en el Pentecostés? Hechos 2, 1 al 4 tiene la respuesta. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos que en el día de Pentecostés, luego de la ascensión de Cristo, 10 días después, en esta misma celebración se derrama ¿qué cosa? El Espíritu Santo, y los apóstoles hablan nuevas lenguas. Este acontecimiento es ampliamente conocido en el mundo religioso como el día en el que se derramó el Espíritu Santo en los apóstoles. Ahora bien, lo que Cristo comenzó en la Pascua, que fue con su muerte, lo culmina con el Pentecostés, que es el derramamiento del Espíritu Santo.
¿Cuál era el fin de la muerte de Cristo? Él mismo lo dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Una vez que el Pentecostés llega y se derrama el Espíritu Santo, ¿qué comienzan a hacer los apóstoles? Correcto, comienzan a predicar en todos lados acerca de Cristo crucificado y Cristo resucitado. Ya la esperanza de la salvación comienza a expandirse a todo el mundo. ¿Por qué? Porque es a partir del Pentecostés que Cristo y su ministerio comienzan a expandirse en todo el mundo. Por lo tanto, el Pentecostés, que se celebró por primera vez en el desierto, Dios dándole sus leyes al pueblo y convirtiéndolos en nación, ve su cumplimiento en el Nuevo Testamento cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los apóstoles. Ahora bien, ¿por qué razón el Espíritu Santo se derramó en el día de Pentecostés? ¿Qué tenía de especial esta fiesta y por qué en ese día se derrama el Espíritu Santo? Todos sabemos que el santuario terrenal, el que Dios mandó hacer por mano de Moisés, antes de entrar en función, antes de que se hicieran los primeros sacrificios, Dios ordenó que debía ser santificado o debía ser inaugurado. Y este proceso se llevaba varios días porque había que santificar el altar del sacrificio, el lavacro, la mesa de los panes, el altar del incienso, el candelabro, el arca del pacto. Todo había que santificarlo, incluyendo a los sacerdotes y al sumo sacerdote, que también debía ser ungido como sumo sacerdote para que oficiara en el tabernáculo. Toda esta ceremonia llevaba un total de 8 días. Es por ello que Levítico 8:33, una vez que los sacerdotes eran ungidos y Aarón fue ungido como sumo sacerdote, Dios dio un mandato: de la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. 8 días en total le tomaba a los sacerdotes y al tabernáculo ser ungidos, ser consagrados, ser santificados, para que el tabernáculo terrenal comenzara su uso. Pero todos sabemos que este tabernáculo de aquí era sombra del que había en el cielo, aunque el que estaba en función era el terrenal. Esta función del tabernáculo terrenal terminó su uso en la muerte de Cristo. Por eso cuando Cristo muere, Mateo 27, la cortina del templo, ¿qué hace? Se divide en dos y queda a la vista el lugar santísimo, indicando que ya Dios culminó con su uso del santuario terrenal. ¿Qué santuario entonces entraría en función? Hebreos 10 nos habla de un santuario en el cielo. Por eso nos menciona Hebreos clarito que Cristo es ministro de un santuario no terrenal, sino del celestial. Y la pregunta es, ¿cuándo entró en función este tabernáculo celestial y cuándo su sumo sacerdote fue ungido? Porque la Biblia llama a Cristo sumo sacerdote. Pero ¿en qué momento Cristo fue ungido sumo sacerdote? ¿En qué momento este tabernáculo en el cielo fue consagrado para que Cristo como sumo sacerdote comenzara en su uso? Y aquí es que entra lo interesante de esta fiesta. Salmo 133, versículos 1 al 3 nos presenta cómo Cristo fue ungido sumo sacerdote y cómo el santuario celestial entró en función en el día del Pentecostés. Justamente en el día del Pentecostés, en el día en el que se derrama el Espíritu Santo, en ese día Cristo es ungido sumo sacerdote y el santuario celestial entra en función. Dice la Biblia: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Cómo estaban los apóstoles en el Pentecostés? Dice que estaban unánimes. Esto era una profecía ya que presentaba el libro de los Salmos, juntos en armonía. Es como el buen óleo. Ahora se presenta el ungimiento de Cristo como sumo sacerdote en la figura de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote del tabernáculo terrenal que Dios instituyó. Es como el buen óleo o el aceite que era el utilizado para ungir a los sacerdotes sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón,
y baja hasta el borde de sus vestidos. Usted se va a dar cuenta que está hablando es de Cristo y no directamente de Aarón, por lo que presenta ahora en el versículo 3. Como el rocío del monte de Hermón, que es el mismo monte Sión, que desciende sobre los montes de Sión. Note, ¿dónde estaban los apóstoles unánimes? En el monte de Sión, justamente. El aposento alto quedaba en el monte de Sión. Ellos estaban allí y allí recibieron poder. Ahora usted entiende por qué Cristo les dijo, no se vayan de Jerusalén, porque la profecía señalaba que era en ese lugar donde recibirían el poder del cielo, que es el Espíritu Santo, y donde estarían unánimes. Una vez que Cristo fue ungido y sobre su cabeza se derramó el aceite de la unción, con el cual era ungido el sumo sacerdote, dice que ese aceite corrió sobre su barba, descendió sobre sus vestidos y cayó ¿en qué lugar? En los montes de Sión. ¿Quiénes estaban en el monte Sión? Los apóstoles estaban allí unánimes, como presentaba la profecía. Y una vez que recibieron el Espíritu, ¿qué pasó? Versículo 3 al final. Porque allí, ¿a dónde allí? A los montes de Sión envía Jehová su bendición y vida eterna. ¿Cuál fue la bendición que Dios envió a los montes de Sión? Exactamente, el Espíritu Santo. Ya sabemos que la razón primordial por la que el Espíritu se derramó en el Pentecostés fue porque en ese día Cristo fue ungido sumo sacerdote, fue lleno del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo también alcanzó a sus apóstoles que estaban en el monte de Sión en unanimidad. Todos recordarán en el tabernáculo había un mueble que se llamaba el candelabro. Este tenía 7 brazos, uno central, y para que el candelabro se encendiera debía echársele aceite. El aceite no se le echaba en los 7 brazos, se le echaba en el brazo central y desde allí se distribuía a los siguientes 6 brazos. Cristo era representado por ese brazo central y los 6 brazos de los lados como su iglesia. Una vez que Cristo fue lleno del Espíritu, ¿quién también fue lleno? Su iglesia. Y es por ello que ocurre el derramamiento grande del Espíritu en el día del Pentecostés. Pero el asunto no termina allí. También nos presenta el Salmo 110, versículo 1 al 4, el momento exacto cuando Cristo es nombrado sumo sacerdote para siempre. Jehová dijo a mi Señor, Jehová hablándole a Cristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión, vuelve a mencionar a Sión, Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Está hablando de poder. ¿Qué recibirían los apóstoles en el Pentecostés? Poder, dijo el Señor. O sea, no es coincidencia. Ya esto estaba profetizado. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Ahí presenta lo que hicieron los apóstoles. Estaban unánimes y se ofrecieron voluntariamente al Señor. Y en ese día, ¿qué pasó? Se manifestó el poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Qué interesante que el rocío también tiene que ver con agua, que también es un símbolo del Espíritu Santo. Y el último versículo, el 4, dice, Jehová juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso está clarito. Cristo fue ungido como sumo sacerdote una vez que ascendió al cielo. Y cuando ascendió al cielo, que recibió el aceite de la unción de parte de su Padre, en ese momento fue declarado para siempre sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, porque él no era levita para ser sacerdote, y por eso es instituido según otro orden. Y una vez él fue lleno del Espíritu con el aceite de la unción, los apóstoles, que ya estaba profetizado que iban a estar unánimes en el monte de Sión, también recibieron, como Cristo lo prometió allí, su poder, el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué tiene que ver el Pentecostés o su origen, que fue Dios dando la ley, con el Espíritu Santo, que fue el cumplimiento real en el Nuevo Testamento? Miren qué interesante. Mateo capítulo 12, versículo 28 dice, una vez Cristo ahí sacando un demonio donde se le acusó de sacarlo por Belcebú. Usted recuerda eso. Cristo dijo, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Cristo presenta que él echaba a los demonios por el Espíritu de Dios. Pero mire esta misma narrativa
como lo presenta Lucas. Lucas 11:22, el mismo acontecimiento. Acusan a Cristo de echar los demonios por Belcebú. Pero miren cómo Cristo dice aquí: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. En Mateo, Cristo dice que él lo echa por el Espíritu de Dios, pero en Lucas él presenta que lo echa por el dedo de Dios. Lo que estamos viendo es que el dedo de Dios es lo mismo que el Espíritu de Dios. Al Espíritu Santo también se le llama dedo de Dios. El mismo Cristo lo llamó así. ¿Por qué es importante esto? Miren, Éxodo 31:18. ¿Recuerdan Éxodo? Cuando Dios dio su ley en el día de Pentecostés. Miren cómo fue que surgió este asunto. Éxodo 31:18, allí dice: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, los 10 mandamientos, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Usted está captando el mensaje, ¿verdad que sí? El dedo de Dios, ¿cuál es? El Espíritu Santo. Por lo tanto, quien escribe las leyes en las tablas de piedra es el dedo de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Es por ello que el cumplimiento real de esta fiesta es en el Nuevo Testamento con el derramamiento del Espíritu Santo. Hay una promesa clara en Jeremías 31, versículo 31-33 del Nuevo Pacto. Allí dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Cuál fue el pacto que hizo Dios con Israel en el Antiguo Testamento? El que hizo en el Sinaí con la ley. Dios dice que iba a ser un pacto nuevo, a lo que los cristianos le llaman el pacto de la gracia. El nuevo pacto implica también la ley. ¿Qué dice? El nuevo pacto que haré es que escribiré mis leyes en su mente y en la tabla de su corazón. Antes, ¿dónde le escribió el Espíritu? En tablas de piedra. La obediencia era de afuera hacia adentro, pero ahora Dios se aseguraría de que la obediencia fuera de adentro hacia afuera, y por ello el Espíritu iba a escribir las leyes ¿dónde? En la mente y en el corazón. Por tal razón vemos que el cumplimiento del Pentecostés fue el derramamiento del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, en el primer Pentecostés, el Espíritu escribió las leyes en tablas de piedra. En el Nuevo Testamento, el cumplimiento profético del Pentecostés, el Espíritu ahora, de ahí en adelante, las escribiría en las tablas de nuestra mente y de nuestro corazón. Más claro, no canta el gallo. ¿Qué más podemos aprender del Pentecostés? Vamos a resumir lo que hemos visto. El primer Pentecostés fue en el desierto y allí Dios dio su ley. ¿Qué más hemos visto? El Pentecostés se celebraba 50 días después de las primicias. Y vemos que 50 días después que Cristo resucita, desciende el Espíritu Santo. ¿Qué más? Vemos que descendió el Espíritu Santo porque Cristo fue ungido en el cielo como sumo sacerdote para comenzar su ministerio en el santuario celestial, y a través de él su iglesia recibió el Espíritu Santo. ¿Qué más? El Espíritu Santo guiará a los obedientes a una obediencia ya no de afuera hacia adentro, sino desde adentro hacia afuera. Por último, vamos a ver algo interesante acá. Hasta ahora, en la Pascua, en el pan sin levadura y en las primicias, no se podía comer nada con levadura, ni siquiera podía haber levadura en la casa. Pero vemos que por primera vez Dios permite que en una fiesta de la que él instituyó se coma con levadura. Dios mandó que debían hacerse 2 panes de flor de harina con levadura como primicia para Jehová. O sea, ¿por qué razón Dios ahora manda a que la primicia que se le va a dar a él tenga levadura? Ya vimos anteriormente en la fiesta del pan sin levadura y en la Pascua que la levadura tenía varios significados en la Biblia, y uno de ellos era pecado, pero también tiene otro. Mateo 13, versículo 33 dice: otra parábola les dijo el Señor, Cristo.
el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ya sabemos que la levadura fermenta la masa, la transforma. Cristo dice que el reino de los cielos es semejante a eso, que transforma no desde afuera, sino desde adentro. Donde cae la semilla, transforma desde adentro. Y eso hace la levadura. Por ello, Dios compara a Cristo, el reino de los cielos, con la levadura que transforma el pan desde adentro. El reino de los cielos transforma al creyente desde adentro y ahora Dios manda a que la primicia que se le dará a él contenga levadura, que transforma desde adentro. Porque se le iba a dar a Dios, a Jehová, una primicia de pan con levadura. Fíjese, Hechos 2:41. Así que estamos hablando del día del Pentecostés todavía. Desde que fueron llenos del Espíritu, ¿qué hicieron? Salieron a predicar el reino de los cielos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está la primicia de Jehová en el Pentecostés. En el Pentecostés se derrama el Espíritu y se comienza a predicar el reino de los cielos y lo aceptan como 3,000 personas que recibieron de parte de Dios la palabra y esa palabra funcionó en ellos como una levadura, lo transformó desde adentro, fueron bautizados y siguieron el camino del Señor. Las primicias para Jehová en el Pentecostés fueron esas más de 3,000 almas que se entregaron al Señor. Mientras que en la fiesta de la primicia fueron los que resucitaron con Cristo. Ahora la primicia en el Pentecostés fueron aquellos más de 3,000 que se entregaron al Señor. Ya por último, vemos que ese día no se realizaba ningún trabajo. Levítico 23:31. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Ya en ese día, que también era día de reposo, aunque no era sábado, se cumplió otro sábado ceremonial que no tenía nada que ver con el sábado semanal. Y hasta este momento hemos visto el cumplimiento de 3 días de reposo ceremoniales, que son el primer día de la fiesta del pan sin levadura, el día 15, y el último día de esta fiesta, que es el 21, y el día del Pentecostés, 3 días de fiesta considerado como día de reposo, porque no se hacía ninguna obra en él, tal cual se hacía en el séptimo día. Vemos aquí a qué se refería entonces el apóstol Pablo en Colosenses 2, cuando decía: vuestra luna nueva, días de reposo, fiestas, etcétera, me son abominación. No se refería al sábado semanal, sino a los sábados ceremoniales, que hasta ahora hemos visto 3. El 15 y el 21, primer y último día de pan sin levadura, y el día del Pentecostés. Así es que esto es todo lo que tenemos por ahora para el Pentecostés. Hay más cosas que pudiéramos compartir, pero es suficiente. Si no entendiste algo, puedes preguntarlo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal y motivar a tus amigos y hermanos a que se suscriban también, para que reciban diariamente la lección de escuela sabática y también cada semana videos como estos acerca de la profecía y de la palabra del Señor. Dios te bendiga. Oramos. Bondadoso Dios y Padre, en esta hora gracias te damos porque has sido bueno con nosotros. Permite que seamos, oh Dios, multiplicadores de tu palabra y que no simplemente la aceptemos, sino que la practiquemos. En el nombre de Jesús. Amén.